están? Bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que se ha instaurado una mesa de diálogo con el gobierno regional del Cusco y con los gobiernos locales también del Cusco para tratar el problema de la reducción del canon. Esta es la primera mesa de diálogo que se instala vinculado a ese tema, pero en realidad es un problema que está afectando a varias regiones del país, sobre todo a las vinculadas con producción de minerales. Como ustedes ya saben, el precio de las materias primas ha bajado, fundamentalmente por esta menor demanda de China, pero también por un tema de especulación financiera. Al bajar, digamos, las exportaciones de minerales, baja la recaudación de impuesto a la renta y el canon finalmente representa el 50% del impuesto a la renta, lo cual ha comenzado a percibirse en el dinero que el gobierno central le transfiere a las regiones mensualmente, pero que se calcula sobre la base del año anterior. Y para conversar sobre este tema, sobre qué hacer frente a esta problemática, hemos invitado al profesor Osvaldo Medina, que es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico y profesor de posgrado de ESAN en Derecho y Finanzas Corporativas. Señor Medina, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, un gusto. Bien, primero, antes de comenzar a hablar de las salidas, vamos a ver un poquito, a recordarle a la gente cómo es que se distribuye el canon ahora y cómo es que se recauda. ¿Podemos, por favor, ir directamente a la lámina número 1, que es la distribución del canon minero? No, esa no, la previa o la siguiente, no sé cómo tendrán ustedes. Ahí está. A ver, distribución del canon minero. Como dije, el canon minero es el 50% del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Así Entonces, y eso se distribuye, explíquenos usted cómo es que es la distribución del canon. Bueno, de ese 100% tenemos un 10% que va a los municipios distritales, como dice ahí, 25%. Donde se explotan los recursos, ¿no? Los recursos, ¿no? A los de la provincia que se expande. Ahí ustedes verán, hay entornos mineros que tienen 300 comunidades, otras 200, depende. No todas en su entorno los habitantes son mineros. Los mineros vienen de las zonas de Huancavelica, de Huancayo, se traslada, o sea, la mano de obra. El 40 va a los municipios del departamento, que ahí negocian a través del gobierno regional con el municipio sobre grandes obras, y incluso sé que hay negociaciones internas para poder aprobar determinadas exploraciones, como en el caso de Arequipa, que le ha traído ventajas, por ejemplo, en el asunto de carreteras, etc. Pero yo pienso que al margen de esto, y esto ya está y previsto, falta el 25% sí, que va al gobierno regional directamente, de lo cual está, de ese 25%, el 80% va al gobierno regional, y este 20% que ha ido a las universidades durante muchos años, sí, y que no está utilizado y está ahí está guardado, ¿no? Está bien guardado. Porque es para investigación y... Exacto. Entonces, pero hay una cuestión, a mí me parece previa. En el modelo del canon, cuando se dio esto, y paralelo a la regionalización, yo creo sin un planeamiento estratégico serio, simplemente regionalización, y se toma esto como catastro para efectos del canon, ahí surgen los grandes problemas. O sea, no se han dado cuenta cuando hemos tenido mucho dinero, cuando se ha repartido mucho dinero, pero yo he visto comunidades que han recibido 800 soles y comunidades que han recibido 29.000 soles, o sea, per cápita. 29.000 soles un campesino, mientras que otro campesino 800 en el año. Es decir, unos se han hecho de alguna manera millonarios. Claro, no es que lo hayan recibido directamente, No, es, digamos, el cálculo estadístico del total dividido por la población beneficiada. Así es. Ahora, mi visión es de conjunto. La idea es del desarrollo del país. El desarrollo del país está en función sobre todo de la minería. Y esto no son inversiones de cortísimo plazo, sino son de gran aliento. Entonces, se juega con una situación de coyuntura en el momento que el gobierno regional de Arequipa, o del Cusco como ahora, comienza a ver que no tiene la cantidad de dinero que había previsto. Y sin embargo se mandó a hacer proyectos de largo aliento, de 5 o 10 años. Bueno, ¿ahora cómo lo va a financiar? Bueno, pero eso va a golpear, otra vez volvemos al corto plazo, al cortoplacismo, al gobierno, va a pedirle más recursos cuando no han imaginado, por ejemplo, haber creado un fondo de reserva
para cuando las Para vacas... compensar. Claro. Es que el problema es que ahí, el problema ahí es que todo el tiempo se pensó que los precios de los minerales se iban a mantener altos o incluso que iban a seguir subiendo. Pero eso es una cosa increíble. Es decir, no se necesita ser un técnico para no darse cuenta, esto, o economista, de que es inestable. Si uno toma lo que pasó en contexto de los años 80, todito rechazado, nada de inversiones, etcétera. No quiero cansar a la teleaudiencia, pero hoy hay un boom en los años, unos 10 años por lo menos, y ahora hay una bajada. Entonces, nunca ha sido así. Hay subidas, bajadas, y ellos tenían que hacer previsiones. Y entonces, ahora, ¿quién es el que paga? No es el Estado, no es el gobierno, somos los peruanos. Eso es Que ante la falta de eso es lo que ingresos... vamos a ver. Tenemos un gráfico, creo, donde porque estos números confunden. Hay un gráfico en el cual se ve la caída del canon. del canon o del impuesto a la renta. Sí. Perdóname. Ah, ok. Bueno, no tenemos el gráfico. Aquí básicamente observamos que, primero, la subida que hay en el impuesto a la renta. El sector minería es el quinto, no sé si se podrá ver bien en realidad, pero cómo va subiendo y de pronto, bueno, el 2012 comienza la caída, ¿no? Porque el 2011 alcanza su pico con 7.700 millones de soles, o sea, hay un incremento en realidad sustantivo desde el Soporte era el 2012 al 2013. 9% en el Producto Bruto Nacional. Claro, pero ahora en el 2013 estamos viendo Pero- que regiones como Cusco han caído en 90%, Así es. Arequipa 40%. Esas son las cifras que no sé Y si se serán van a venir ciertas. otras. Y, Claro. y a eso se agrega, porque todo está concatenado. Por favor, yo quiero que la gente sepa, compatriotas, está concatenado, porque hay una recesión en la inversión minera. Están paralizadas las inversiones. Entonces, ahí también se sufre de un potencial ingreso que puede haber por tributación. Es el caso de Cajamarca. Por más que digan los líderes, no. Lo que pasa que Claro, la Cajamarca gente... va a pasar por un problema complicado porque ya en Cajamarca había un problema derivado de la paralización del proyecto Conga, Así es. creo que por responsabilidades compartidas entre Así Estado es. y empresa privada, pero si eso se le suma que el canon que recibe Cajamarca comienza a caer por esta caída de los precios, en Cajamarca se vive una situación complicada Así económicamente hablando. A mí no me van a decir que ignoran los líderes que están en una posición antiminería, ¿correcto? Que ignoran que no, la minería no es un sector que encadena otro tipo de inversiones en alimentos, en salud, y que genera puestos directos e indirectos. Entonces, no me van a decir que ellos no se dan cuenta que iba a haber desempleo. Pero ahora se esperan a las elecciones de 2000 para ser los salvadores. ¿De qué? Otra vez para ofrecerle a la gente que van a darles empleo, les van a dar salud, etcétera. Y esto manda, los números Ese mandan. es un tema interesante porque si esto pasase en un año, porque el próximo año se va a acentuar, ¿no? Así es. Porque el canon se calcula el 2013 en función del impuesto de la renta del 2012 y el 2014 en función del impuesto de la renta del 2013. Entonces, el 2014 se va a acentuar esta percepción de disminución de los recursos. Y va a ser justo en un año electoral, con lo cual le van a dar las armas políticas para, Así es. ya sean los gobiernos regionales o locales, incluso ineficientes en decir, no, la culpa es del gobierno central, por eso yo no he podido hacer las cosas como hubiese esperado. Ahora, yo espero de parte del gobierno que, yo me imagino, sus intereses serán de largo plazo, el destino del país, de que se resuelva lo más pronto todo este asunto de la legislación, sobre todo para promover las inversiones urgentes, y que de alguna manera, no es fácil, se va a paliar esta hipertrofia de la política, donde la política está metida hasta en la sopa y nos está haciendo daño. Por eso escribí un artículo que decía, cuidado, que otra oportunidad perdida, como la del guano, la del pescado, se nos vaya la mano. Y la minería, esto no es broma. Al margen, yo he dicho, de desaciertos, como tú lo has mencionado, si me permites el tú, de las inversiones, de las propias mineras. Pero no, ha habido, yo creo, una animosidad respecto a no reconocer que la minería es fundamental para el desarrollo del país. Ahora, si quisiéramos mirarlo de una perspectiva un poquito más larga, el tema de la regalía minera, por ejemplo, ¿no? Finalmente, este gobierno la llegó a implementar, la cambió por el óvulo minero, o sea, digamos, la sustituyó, pero claro, ya finalmente ha sido implementada
cuando los precios ya iban a comenzar a caer. O sea que en la práctica no ha servido de mucho. Ha sido hecho con buena intención, pero no ha servido de mucho, porque en realidad no se hizo cuando se tuvo que haber hecho. Y los mineros se oponían y se oponían cuando en Chile ya se había implementado, yo qué sé. Entonces es como que acá hay una especie de... Como nos perdemos en estas discusiones absurdas durante mucho tiempo, no terminamos de hacer los cambios que se requieren para hacer que estas cosas sean sostenibles. Y el canon es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, se debió haber creado un fondo de estabilización, digamos, del canon para cuando vinieran las vacas flacas, digamos, atenuar un poco la caída en los ingresos. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, yo he escuchado al creo que es el presidente de la Sociedad de Minería y a la gente más conocida de inversiones mineras, que han reconocido que ha habido una gran falla y parece que comienzan a tratar de mejorar esto, es la comunicación, pero no es en abstracto la comunicación, es decir, de los interlocutores. Aquí, para mí, la prioridad es la empresa, las comunidades, y que se acaben los intermediarios. Se está reeditando acá el caciquismo político, con ventajas personales y sin pensar en todos los peruanos. No estoy hablando de la demagogia de los pobres, los ricos, de todos los peruanos. Segundo, que no se trata de inventar la pólvora. En todos los otros países, en la India, en Chile, pues hay inversiones, en Brasil hay inversiones, y que se analice cómo es la legislación. Y no va a ser laberíntica, pues. No es decir, acá estamos acostumbrados en nuestro país a toda normatividad, y como se dice criollamente, se le saca la vuelta por un lado o por otro lado a esa normatividad. ¿Pero qué parte de la normativa del sector le preocupa? Por ejemplo, este asunto que se habla, la licencia social, ya se dijo que a 120 días esto funcionaba. Eso en términos reales no funciona, porque supone, por ejemplo, yo he estado en los inicios de un proyecto de una hidroeléctrica, trabaja un mes, pero no hay posibilidad porque yo no soy un tecnócrata, pero hago prevalecer lo técnico. Entonces a mí cuando me dicen, no, hacemos lobby con el gobierno, que yo conozco a tal ministro, que esto, no, que acá no hay, acá hay reglas claras para todos y en forma justa. Entonces eso que sea viable y hacer entender a los campesinos que van a usufructuar ellos. Pero cuando se refiere al caciquismo político, ¿se refiere a que las empresas aprovechan ese caciquismo político para tratar de...? No, yo lo que he dicho es que había una etapa, y discúlpame que mencione, y lo he visto en Cajamarca, en la época de Fujimori. Como era un gobierno fuerte, entonces la empresa se sentía de alguna manera respaldada para que aquel que estuviese opuesto a esto, de alguna manera lo bajaban, ¿no? Lo tranquilizaban. Se entiende. Entonces, después no, pues nace una democracia y ahora ya no hay democracia, sino una anarquía. Entonces, donde el señor presidente regional se siente presidente del Perú, que le dice al presidente del Perú, ven acá a conversar conmigo. Y todo se trata de resolver con mesas de diálogo. Es increíble. ¿Qué mesa de diálogo? Yo respeto mucho, por ejemplo, disculpa la discreción, en el caso de la salud, ¿qué tiene que ver un monseñor ahí negociando una cosa de salud que se va a resolver? Y que podría resolverse antes si tuviesen una política estratégica global y clara sobre salud, igualito para el asunto de la minería. El problema es que, digamos, en el Perú nunca han habido políticas claras de largo plazo sectoriales, entonces... Pero acá tiene que ver porque hay un boom, hay una inversión hablan de a 20 años 50.000 millones, hay ahorita una inversión paralizada así de 10.000 millones de dólares. Hay un canon que Antamina podría dar a 20 años de 1.900 millones de dólares para la gente. Van a tener más dinero que nosotros. De hecho, hay algunos que tienen más dinero que nosotros. Al canon que está proyectado. Que está proyectado si les permitiesen hacer las inversiones en los plazos técnicos previstos. Y si se pusiese a trabajar la máquina del Ministerio de Energía y Minas, etcétera, y todo el aparato del Estado y las empresas, y hacer viable esta inversión. Claro, a ver, para tratar de que los televidentes entiendan un poco mejor, claro, que hay un tema con los que se han caído los precios, eso ha llevado a que algunas mineras recorten su producción, entonces en el conjunto el valor exportado, digamos, se reduce el impuesto a la renta, el canon, y digamos, claro, la salida para compensar estas menores exportaciones sería tener mayor producción en nuevos proyectos mineros. Sí. Pero esto, digamos, esto ha coincidido justamente con un momento en el país en el cual los conflictos sociales han alcanzado su punto más alto y se ha optado por el camino del diálogo para tratar de resolverlos. Pero digamos que tampoco había
otro camino viable. Claro, O sea, claro, después de es que- Bagua, o sea, todo comienza Claro, pues es que a estallar, cuando ¿no? ya el volcán comienza, ¿no?, a estallar, ya entonces, pero eso no es, eso es una situación de crisis. ¿Qué mesas de diálogo? Hay Estado, Claro, pero hay en el Perú, empresa. es que en el Perú siempre, y uno de los errores del Ministerio de Economía y Finanzas desde que se iniciaron las reformas, ha sido, si uno agarra ya hacia la lista de demandas internas, siempre lo que ha hecho es patearlas y patearlas. Fuerzas Armadas, 10 años pateando el tema. Mira, yo, Salud, 10 años pateando el tema. Entonces, yo no soy pro empresa, pero te digo que soy catedrático toda mi vida. Pero he estado, en el caso de Conga, han llegado a perder $1,5 millones diarios. Porque aguantaron el proyecto como hasta ahora se aguanta el proyecto. Y una serie de gente que vivía en la minería, que ha comprado, por ejemplo, una camioneta, alquilarla, o 2 camionetas, han quebrado. Hay gente que está quebrada. Los bancos les han quitado las cosas y pueden ir a la cárcel. De esa gente no se dice nada. El señor presidente regional no le interesa. Esa gente no es burguesa, esa gente no es los millonarios, esa gente es gente de clase media, son innovadores, han arriesgado porque vieron un rubro como cualquiera de nosotros podríamos ver factible, y hoy no tienen nada, han quebrado, y sus familias no tienen de qué vivir. Así que cuando estas ideologías muertas de proletarios burgueses ya no funcionan en un mundo globalizado y no quieren entender a algunas gentes. Eso no quita pero que es yo no... que a veces todos los actores en este país se comportan como tales, ¿ah? Digamos, hay responsabilidad compartida de varios lados. Sí, pero hay... Cierto, es cierto. Digamos, Yo he sido el más hay un crítico, presidente sí. que ha dicho que había ciudadanos de segunda categoría, entonces ya... Sí, tienes razón, pero hay una serie de proyectos paradigmáticos, modelos, no voy a mencionar porque Sí, claro. yo no quiero que me Pero contraten incluso ninguna aquellos proyectos compañía. mineros paradigmáticos Y que han funcionado muy bien, Exacto. han hecho y eso- desarrollo y eso integral, han hecho educación, han generado recurso humano, que es lo más valioso en un país. es importante que la gente sepa porque a veces cuando hay experiencias malas se traslada a toda la minería. Así es. Cuando hay muchas mineras Un que caso, están trabajando exacto. bien. Y varios proyectos, megaproyectos, han trabajado bien. Y Ok. Ahora, la salida en el corto plazo no es clara. No hay, digamos, nadie podría dar, digamos, una yo te una diría, lista de... una salida que se me ocurre, y eso tendrán que trabajar los econometristas, los economistas, es un reajuste en los porcentajes y tiene que haber un fondo de compensación a como dé lugar y hacerlos ver cómo van a ser las fluctuaciones, enseñarles el abecedario, pues, de que hay fluctuaciones y que la minería tiene productos finitos, o que ad infinitum, ¿no? Yo veo eso un Acaban. poco difícil. Y con una tecnología tan poderosa como es la de ahora, a veces proyectos que antes duraban 100 años ahora pueden acabar en 20. Mm. Entonces, Creo que la salida va a ser política económica, porque eso... política económica y técnica, ¿no? En fin. Esperemos, veremos. Me imagino que la experiencia de la mesa de diálogo en Cusco va a servir de referente pauta, para lo que pueda pasar en Pero es una otras situación de regiones. coyuntura, como te digo, de crisis. Ujú. Y eso está muy bien, pero me parece que tienen que pensar ya en dar las reglas del juego a largo plazo respecto a la aceleración de las inversiones, etcétera. Ujú. Bien, señor Medina, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Juan José Martans para conversar sobre el libro que han publicado.